Hoy vamos a hablar del pincel de ajuste en Adobe Lightroom. ¡Intro! Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más, un miércoles. Hoy es miércoles y es que ya sabéis que ayer estuve muy liado porque lanzamos la versión 6 del panel Tonic Hyper, así que bueno, estuvimos haciendo los vídeos, mandando los correos electrónicos, las newsletters, así que no pude sacar el vídeo que sabéis que sale todos los martes del curso de Lightroom, que personalmente me está encantando y que ya estamos acabando. Llevamos ya 9 semanas, si no me equivoco. Hemos visto prácticamente todo lo relacionado con el módulo de revelado. No es un curso completo de Lightroom, es un curso del módulo de revelado. Hemos visto, ya os digo, prácticamente todas las herramientas. Nos queda ver lo que vamos a ver hoy, el pincel de ajuste y una cosita para la semana que viene con la que posiblemente acabe, no sé si daré una semana o 2 semanas más. Pero hoy nos vamos a dedicar al pincel de ajuste. Y como muchos de vosotros sabréis, el pincel de ajuste es una de las herramientas favoritas del que se está hablando. Me encanta utilizarlo y si ya os he comentado que los filtros degradados, que los filtros radiales son herramientas muy polivalentes, el pincel de ajuste le da una vuelta de tuerca a todo eso y fundamentalmente desde la salida de Lightroom CC, el salto de CS6 a Creative Cloud, la verdad es que fue espectacular los cambios que hicieron, los parámetros que metieron y cómo funciona el pincel de ajuste, que siendo mejorable, y luego os comentaré por qué es mejorable, sigue siendo para mí la herramienta principal de ajustes locales en Adobe Lightroom. ¿Y esto por qué es? Pues fundamentalmente debido a en qué consiste el pincel de ajuste de Lightroom. El pincel de ajuste tenéis que entenderlo de manera muy sencilla. Es un pincel cualquiera, como el que tenemos en Adobe Photoshop, por ejemplo, pero con el cual vamos a poder pintar más cosas aparte de color. No solo vamos a poder pintar en blanco, en rojo, en negro, que también podremos hacerlo, sino que lo que vamos a poder es aplicar cualquiera de los ajustes con los que ya estamos familiarizados en Adobe Lightroom. Recordad cuando veíamos los filtros graduados o cuando veíamos los filtros radiales, sabéis que podíamos elegir cualquier ajuste de esos 15 deslizadores, incluyendo el color que tenemos. Podíamos hacer un filtro radial, podíamos hacer un filtro degradado, ¿verdad? Pues con el pincel de ajuste podemos hacer exactamente lo mismo, pero de manera mucho más precisa, porque vamos a poder ir pintando sobre nuestra imagen y no vamos a pintar en color, sino que vamos a pintar con un ajuste determinado. Vamos a pintar subiendo la exposición, bajando la exposición, subiendo las sombras para levantar esas sombras oscuritas que tenemos, bajando las altas luces para bajar las altas luces, esos cielos que tenemos quemados. Todo eso lo vamos a poder hacer, vamos a poder combinar cualquier ajuste, vamos a poder hacer como hacíamos con los filtros radiales o con los filtros graduados, pinceles predeterminados. Vamos a poder tener pinceles preparados para aplicarlos cuando nosotros queramos. Un pincel para el dodge, un pincel para el burn, un pincel para hacer ese resplandor que tanto nos gusta. En fin, es una herramienta impresionante, a partir de la cual, cuando la dominéis, vais a controlar totalmente los ajustes locales. Vuestras fotografías ya van a dar un vuelco total, incluso vuestro flujo de trabajo vais a ver cómo cambia bastante. Igual que con el uso de los filtros graduados y de los filtros radiales, cambia un poquito el flujo de trabajo porque ya no tenemos que hacer todo el trabajo en la paleta de ajustes básicos. Si no utilizáramos ninguno de estos ajustes locales, cuando nosotros fuéramos a hacer cualquier revelado, lo haríamos todos los ajustes básicos, subiríamos sombras, os bajaríamos altas luces, lo que quisiéramos y lo dejaríamos ahí. Una vez que incorporamos estos ajustes locales, estas herramientas, los filtros graduados o el pincel de ajuste, vamos a dejar nuestros ajustes básicos más suavecitos y ya vamos a dar el remate final con estos ajustes locales, sobre todo con el pincel de ajuste. Vamos a coger un pincel de ajuste, vamos a pintar en las zonas que nosotros queramos y vamos a dejar la imagen tal y como a nosotros nos gusta. Y bien, este es el concepto de pincel de ajuste, espero que os quede totalmente claro y son los pros y las ventajas que tiene el pincel de ajuste. El pincel de ajuste, aparte de pintar de manera habitual, de manera tradicional, tiene una función, una opción que vais a ver más adelante, que es la máscara automática. La máscara automática lo que nos hace es que automáticamente Lightroom va a intentar comprender dónde queremos pintar nosotros, así que en función de color, de tono, de contraste, se va a extender el área de pintura hacia zonas en las que nosotros no estemos pintando. Va a ser como una especie de selección rápida de Photoshop, pero pintando. Vamos a poder pintar y automáticamente se van a ir pintando. Funciona muy bien, así que es una manera de ser súper preciso en nuestras pinturas de pincel de ajuste. ¿Qué ocurre? Pues que todo lo relacionado con el pincel de ajuste y realmente con Adobe Lightroom, pero bueno, esto ya casi daría más para otro vídeo, no están especialmente bien optimizados en cuanto al rendimiento del ordenador, y cuando utilizamos muchos pinceles de ajuste, vais a ver que en una misma imagen vamos a poder pintar muchísimas veces, Adobe Lightroom empieza a verse comprometido, más que Lightroom, el rendimiento de nuestro ordenador. Si encima estamos utilizando esa máscara automática de la que os digo, pues vais a ver cómo se ralentiza aún más y aún más. Así que es uno de los motivos por el cual yo no utilizo mucho la máscara automática. Si creo que tengo la necesidad de utilizar la máscara automática porque estoy pintando zonas con muchas ramas o zonas del pelo de una persona, etcétera, directamente esa fotografía va a ir a Adobe Photoshop. ¿Por qué? Porque en Adobe Photoshop sí que tengo la herramienta total, la mejor herramienta para hacer cualquier tipo de ajuste de manera muy precisa y muy sencilla. ¿Y sabéis cuál es, verdad? Máscaras de luminosidad, correcto. Con máscaras de luminosidad sí que voy a poder hacer cualquier
cualquier ajuste de manera muy precisa, sin halos y encima sin afectar al rendimiento. Funciona a toda leche, así que en ese caso yo, si necesitara la máscara automática, me pasaría directamente a Photoshop y trabajaría con máscaras de luminosidad. Dicho esto, aprovecho para recordaros, desde ayer está a vuestra disposición y de manera totalmente gratuita la descarga del panel Tonic Hyper versión 6, gratuita entre comillas, porque solo para los que tengan ya la versión 5, la actualización es totalmente gratuita. Aparte de la actualización del panel Tonic Hyper versión 6, vais a recibir gratuitamente 8 vídeos que he hecho de casi una hora de duración, en el que os explico todas las novedades de la versión 6 del panel Tonic Hyper. Así que directamente, si queréis aprender a trabajar con máscaras de luminosidad de la mejor manera, meteros en este enlace que tenéis por aquí y descargaos el panel Tonic Hyper, descargaos mis vídeos y vuestros revelados, vuestros procesados van a dar un cambio absolutamente brutal. Bien, volviendo al pincel de ajuste, ya sabemos qué es lo que es, sabemos sus pros, sabemos sus contras, tenemos que ver cómo funciona. Y siempre, en todas estas herramientas, en todo este curso, lo que he hecho ha sido hablaros un poquito de la interfaz de cada una de las herramientas. Hemos visto la de filtros de gradado, la de filtros radiales y vamos a ver la del pincel de ajuste, que es bastante similar a las que hemos estado viendo. La interfaz del pincel de ajuste se llega directamente pulsando la tecla K o directamente dando a esa especie de varita mágica, que yo no sé quién ha diseñado el logo del pincel de ajuste, porque parece cualquier cosa menos un pincel. Por lo menos a mí no me lo recuerda, me recuerda más a una varita mágica o algo así, o un chupa chups, pero no creo que el chupa chups mágico sea la herramienta que estaban intentando diseñar los ingenieros de Adobe. Así que bueno, vamos a ese iconito, a ese chupa chups, y lo que nos vamos a encontrar es algo muy parecido, una interfaz muy parecida a la que hemos estado viendo estos capítulos anteriores, que tenemos 3 secciones, podemos decir. Esa sección superior, esa barrita en la que tenemos la selección de nuevos trazos, por así decirlo. ¿Qué es un trazo? Un trazo es una pincelada, da igual lo larga que sea, puede ser continua, discontinua. Un trazo va a ser una serie de ajustes de los mismos ajustes, con lo cual vamos a poder hacer un trazo en cualquier zona, subiendo la exposición para hacer dodge, por ejemplo, otro trazo diferente, bajando la exposición para hacer burn, por ejemplo, tendríamos 2 trazos, cada trazo puede tener muchísimas pinceladas, ¿vale? Cada trazo se identifica con uno de estos pins que tenéis ahí, y cada pin activo es el que se ve con ese puntito negro encima del pin. Eso es lo que hay que entender. Podemos ir cambiando de trazo en trazo, simplemente pulsando en el pin, podemos duplicar los pins, podemos hacer lo que queramos con esos pins. Pues bien, desde esa parte superior de la interfaz, lo que podemos hacer es pulsar nuevo, lo que queremos es hacer un nuevo trazo con unos ajustes diferentes, o editar, si lo que queremos es editar uno de los trazos que ya teníamos. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un dot y lo que quiero hacer es ir a hacer un burn, puedo pinchar en el pin del burn, pulsar en editar y podré seguir pintando con los valores del burn, ¿vale? Oscureciendo. Eso es lo que tenéis que entender de cómo funciona. El segundo bloque que tenemos es todo lo gordo. ¿Y qué es todo lo gordo? Pues todo lo gordo son los deslizadores de los diferentes ajustes. Los hasta 1, 2, 3, 4, creo que son 15 deslizadores. El recuadrito de color, también podemos añadir algo de color, con los cuales ya sabéis lo que podemos hacer. Podemos pintar en nuestra fotografía haciendo absolutamente cualquier ajuste individual o combinaciones de los 15 deslizadores y del color. Combinaciones absolutamente ilimitadas. Siempre os digo lo mismo. El único límite lo tenéis aquí. Podéis hacer lo que queráis. Con el pincel de ajuste pintar en cualquier lugar. Es una auténtica pasada. Y como os digo, vuestros procesados no van a tener absolutamente nada que ver una vez que controléis y que entendáis cómo funciona el pincel de ajuste. Y ya en la parte de abajo lo que tenemos son las opciones del pincel. Aquí es donde vamos a seleccionar cómo va a ser la forma de nuestro pincel. Podemos elegir hasta 3 pinceles. Tenemos un A, un B y un borrar. Podríamos tener, por ejemplo, un pincel muy suavecito y muy grande y un pincel muy duro y muy pequeñito. Uno sería el A, otro sería el B. Podemos cambiar de un pincel a otro pulsando la tecla barra, o podemos simplemente utilizar el pincel para borrar. Cuando nos hayamos equivocado, pues podemos borrar. Podemos pulsar en la teclita de borrar o podemos pulsar Alt, pero esto ya los contaré cuando hable un poquito de los trucos que tenemos. El tamaño del pincel, evidentemente esto es muy sencillo de entender, nos va a indicar cómo de grande o de pequeño va a ser el pincel con el que vayamos a pintar. Podemos controlarlo con el deslizador o mucho más cómodo directamente con el scroll, la rueda de scroll del ratón. Si estáis utilizando tableta, que os lo recomiendo sí o sí, podéis asignar cualquiera de los botones de la tableta para subir o bajar el tamaño y va a ser mucho más sencillo. El deslizador de desvanecer no es otra cosa más allá que la dureza del pincel. Si queremos un pincel duro, sería un desvanecer muy bajo y vais a ver cómo el borde del pincel va a ser, el contacto va a ser muy neto, muy brusco. Si queremos un pincel muy suave, que va a ser más sutil y que va a ser más permisivo con nuestros errores, tendríamos que llevar el deslizador al 100. Yo normalmente trabajo con un desvanecimiento del 100%, aunque tengo un pincel asignado con un desvanecimiento del 0 para ajustes muy precisos, ojos, ramas, etcétera, en los que me gusta que sea bastante duro. Luego tenemos 2 deslizadores que llevan mucho equívoco, el de flujo y el de opacidad. Para entenderlo bien, el flujo es el equivalente a la opacidad, ahí viene un problema, el flujo es el equivalente a la opacidad del pincel de Photoshop. Lo que nos va a decir es la opacidad que tiene nuestro trazo, una opacidad del 100% o una opacidad del 0%. Si estamos trabajando con una tableta, vamos a asignar la dureza del lapicero al flujo, a la opacidad de nuestro pincel. Si aprieto muy fuerte, voy a aplicar un ajuste al 100%, si aplico muy suavemente, voy a utilizar una opacidad del 0%. Problemilla que tengo, a mí esto no me funciona con Wacom y con Lightroom. Tengo algún tipo de historia chunga, llevo 3 años hablando con Lightroom y no me lo solucionan. Tengo otros compañeros a los que con exactamente el mismo equipo les funciona exactamente a la perfección. A mí, sin ir más
más lejos, con Camera Raw me funciona a la perfección, pero con Lightroom no consigo que el sensor de presión me funcione bien con Lightroom, con lo cual no lo puedo utilizar y tengo que ir controlando el deslizador de flujo con el deslizador y no me gusta absolutamente nada. Por eso casi siempre intento trabajar en Camera Raw o fundamentalmente me voy a directamente trabajar en Photoshop con máscaras de luminosidad. Vosotros intentarlo, si os funciona, perfecto. Opacidad es diferente. Opacidad realmente tenéis que entenderlo como la opacidad de capa de Photoshop, ¿vale? Es la opacidad de todos los ajustes que hemos dicho. Si le hemos puesto una subida de exposición de 3, por ejemplo, de 3 pasos de exposición, si lo dejamos al 100% va a aplicar esos 3 pasos de exposición. Si lo pongo al 50%, le va a aplicar la mitad, del 25%, etcétera. Entonces, todos los ajustes se van a ver controlados como por ese ajuste maestro que tenemos aquí, el de la opacidad. El flujo lo que va a controlar es la opacidad del pincel, no de los ajustes. Si no lo entendéis, si se os complica la historia, yo siempre recomiendo lo mismo. Densidad, dejarlo al 100%, porque para eso habéis seleccionado unos ajustes vosotros, y el flujo es lo que vais a controlar vosotros, más o menos intensidad de vuestro ajuste. Así que, si no lo entendéis, densidad al 100% y controlar con el flujo. Y ya creo que solo nos queda el iconito, el clic de máscara automática, que ya sabéis para lo que vale. Transformamos nuestro pincel normal, en el cual podemos pintar donde queramos, en un pincel mágico que va a encontrar bordes y va a delimitar los contactos. Así que bueno, puede funcionar muy bien, pero ya os digo que yo cuando necesito pincel mágico me voy directamente a Photoshop, que voy a conseguir muchos mejores resultados. Y ya habéis visto la interfaz, ahora lo que vamos a ver es el funcionamiento. ¿Cómo os recomiendo que trabajéis con el pincel de ajuste? Súper sencillo. Lo primero que podéis hacer, además el orden de los factores no altera el producto. Podéis empezar controlando los ajustes del deslizador, por ejemplo, subiendo sombras, subiendo exposición, bajando, lo que queráis, el ajuste que queráis lo podéis hacer y directamente elegís un pincel con el tamaño que vosotros consideréis oportuno, con la rueda del scroll o con la tableta o como queráis, y una dureza muy baja. Yo lo pondría a desvanecer al 100%. El flujo normalmente, si no tienes sensor de presión, yo trabajo con flujos en torno al 50-60% para que no haya un contacto muy neto y que sean cambios útiles, y puedes empezar a pintar. Cuando empieces a pintar, ¿qué vais a ver que ocurre? En primer lugar, que sale un pin, el pin activo, que es el indicador de ese trazo, el identificador de ese trazo. Y en segundo lugar, vais a ir viendo cómo los ajustes que tenéis seleccionados se van aplicando directamente a las zonas donde estáis pintando en la fotografía. Magia, funciona espectacular, y esta es la manera de trabajar. Tenéis muchas más maneras, son ajustes no destructivos, con lo cual, una vez que hayas pintado, lo bueno es que te puedes volver a los ajustes, a los deslizadores y cambiarlos, y se van a cambiar en la imagen en tiempo real. Si te has pasado de subir la exposición, la has subido a 2 y lo querías subir a 0,5, tú una vez que has pintado no tienes que borrar, puedes ir al deslizador y bajar la exposición y se va a actualizar inmediatamente. Es una auténtica pasada. Por eso yo siempre recomiendo empezar a trabajar con valores altitos, con valores fuertes. ¿Por qué? Porque una vez que ya sabes dónde estás pintando, directamente bajas un poquito los valores, los dejas como a ti te gustan y va a quedar bastante bien. Básicamente esa es la manera de trabajar con el pincel de ajuste. Luego hay una serie de trucos que yo siempre os recomiendo. Fundamentalmente, dos trucos. El primero es que trabajéis o que de vez en cuando utilicéis la tecla O. La tecla O de Overlay lo que sirve es para superponer esa máscara roja que nos va a indicar dónde estamos pintando. Eso, si no lo tengo siempre activo, es porque si lo tienes activo no vas a ver los ajustes que haces, pero sí que voy jugando con ella para ir viendo qué es lo que estoy pintando y qué es lo que no estoy pintando. Porque como trabajamos con ajustes muy sutiles, hay veces que prácticamente el ojo se acostumbra y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Así que de vez en cuando pulso la tecla O para que salga esa máscara y saber dónde estoy pintando. Otro truco muy importante es pulsar la tecla Alt. Cuando pulsamos la tecla Alt, nuestro borrador, fijaos que pasa de tener un más a tener un menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo hemos transformado en el pincel de borrar, en un borrador. Mientras tengamos pulsada la tecla Alt, vamos a ir borrando. Para eso sí que os recomiendo tener activa la máscara, la tecla O. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo qué es lo que vamos borrando. El borrador funciona exactamente igual que el pincel. Con el flujo controlaremos la dureza del borrado. Vamos a ver si queremos borrarlo totalmente o si queremos ir borrándolo poco a poco con flujos más bajitos. Así que esos dos atajos son muy útiles. Otro atajo que se puede utilizar es la barra inclinada, que nos va a permitir cambiar entre el pincel A y el pincel B. Si tenéis configurados dos pinceles, pues os va a permitir cambiar sin tener que ir ajustando todo. Yo tengo uno muy suave y otro muy duro y directamente voy cambiando con la tecla Alt. Como veis, es muy sencillo utilizarlo. En la propia página, en el enlace de los comentarios, os voy a dejar un par de entradas que tengo relacionadas con el pincel de ajuste, en la que explico muy detalladamente cómo funciona y en la que tengo algún vídeo con ejemplos de cómo funcionan para que veáis un poco qué usos se le puede dar. Y en cuanto a usos típicos, fundamentalmente todos los que os imaginéis. Como os digo, aquí tenéis vuestro único límite. Lo más habitual es ajustes locales muy precisos, levantar sombras en zonas que están muy oscuras. Imaginaos un árbol que está a contraluz y queréis levantar un poquito las sombras de las ramas, pues vais pintando en las ramas y vais a conseguir subir las sombras. O por ejemplo, para mi gusto, yo lo utilizo mucho para todo el tema de la direccionalidad de la luz. ¿Por qué? Para hacer dodge and burn fundamentalmente. Fijaos que hago mucho dodge and burn con los filtros radiales, pero cuando quiero ser un poco más preciso, siempre utilizo el pincel de ajuste, porque el filtro radial es muy rápido. Yo hago un filtro radial, ya lo visteis, y voy duplicando y los voy poniendo donde yo quiera, pero evidentemente
obviamente con el pincel de ajuste vas a poder hacer cosas muy superiores con diferentes formas, y la verdad es que funciona bastante bien. Tengo un pincel guardado predeterminado para dodge, otro pincel guardado para burn, con lo cual voy seleccionándolos, haciendo dodge, haciendo burn, y es fundamentalmente para que lo uso. Para eso, para hacer esos resplandores que habéis visto muchas veces de manera conjunta al filtro radial, para eso me gusta más el filtro radial, pero con el pincel le doy algunos toques, y luego muchas más cosas, efectos artísticos, como en el tutorial que os enseñé de crear nieblas. Para crear niebla, por ejemplo, o potenciar la niebla, el pincel de ajuste es básico. Podéis ver el vídeo tutorial en el que os explico cómo hacerlo, y vais a ver pues cómo podéis crear unos bancos de niebla que funcionan muy bien y se hacen directamente con el pincel de ajuste. Así que, como veis, es una herramienta súper polivalente y que funciona muy bien y que vais a utilizar muy a menudo si sois capaces de entender cómo funciona. Y prácticamente no os tengo que contar nada más. Como veis, sabiendo entender todo lo que hemos visto de filtros graduados, filtros radiales, el pincel de ajuste es primo hermano, simplemente que somos nosotros los que pintamos donde queramos y donde pintamos con ajustes. No estamos pintando con un color que, por cierto, también podemos añadirlo. Así que nada más, esto es todo por hoy. Con esto estamos prácticamente acabando el curso. Ya os he dicho igualmente que los que os esté gustando el curso y los que queráis que haga otro curso cuando acabe esto de manera totalmente gratuita, pues lo mejor que podéis hacer, siempre os lo digo, es descargaos mi videoguía. Cualquiera de las dos videoguías que tengo y que os podéis descargar es la única fuente de alimentación, iba a decir, es la única, bueno, un poco sí, la única fuente de alimentación, es la única fuente de ingresos que tengo en la página web, así que es la manera que tenéis de colaborar conmigo y de que yo, bueno, siga haciendo estas mierdas que a todos más o menos nos gustan. Y ya, para despedirme de vosotros, que casi se me olvida siempre, os había prometido hace tiempo que iba a acabar los vídeos con un chiste, así que qué mejor manera, hoy ya me he acordado, que contaros un chiste, uno de mis chistes favoritos, este seguro que os va a gustar. Llega un señor y le dice, disculpe caballero, soy Matías, soy paraguayo, vengo para pedir la mano de su hija para follármela. Le dice el padre, ¿para qué? Dice, para follar... No, repito. Soy paraguayo. Llega un señor y le dice a otro, soy Matías, soy paraguayo y vengo para pedir la mano de su hija para follármela. Dice otro, ¿para qué? Paraguayo, señor, paraguayo. ¿Lo habéis pillado? El padre le dice al hijo, no, al que viene, le dice, ¿para qué? Que para qué venía, ¿no? Pero para follármela, que eso es gracia. Y el otro le dice, paraguayo. Buenísimo, ¿eh? ¡Nos vemos!